Bienvenidos, les dejo aquí una guía rápida de las enfermedades exantemáticas. Mi nombre es Mariana Lanzotti, soy pediatra infectóloga, corresponsable del AUDA Centenario. Cuando hablamos de enfermedades exantemáticas, hablamos de aquellas enfermedades, muchas de las veces febriles, que se caracterizan por una erupción cutánea, que tienen una morfología, extensión y distribución variables y que se presenta en el contexto clínico de una enfermedad de etiología diversa. Como ya dijimos en la clase de enfermedades exantemáticas, es un motivo de consulta muy frecuente en atención primaria. Y el exantema puede ser la manifestación más importante de la enfermedad, pero este no siempre es patognomónico ni la única manifestación que esta enfermedad presenta. El diagnóstico de las enfermedades exantemáticas se realiza integrando diferentes datos clínicos a modo de rompecabezas. Las características del exantema es la pieza central sobre la que deben acoplarse los antecedentes, las manifestaciones clínicas acompañantes y los hallazgos exploratorios. Tenemos que tener en cuenta que generalmente no vamos a realizar ninguna exploración complementaria para establecer el diagnóstico del mismo. El diagnóstico diferencial parte de una anamnesis y una exploración física completa. Es decir, que la historia clínica es la base para realizar el diagnóstico de las enfermedades exantemáticas. En cuanto a la anamnesis, ustedes ya vieron en cuarto año que vamos a averiguar sobre la edad, sobre el estado inmunitario del paciente, su epidemiología, ya sea familiar, escolar o regional, el antecedente de viajes, de exposición a fármaco, exposiciones ambientales. Vamos a hacer un examen físico ordenado, detallado y minucioso y vamos a valorar las características morfológicas del exantema. Vamos a tener en cuenta el tipo de lesión, si es una maculopápula, y vamos a hablar de exantemas maculopapulosos, si estamos frente a vesículas o ampollas, aquellos exantemas vesículoampollares, o si presentan manifestaciones hemorrágicas como petequias, púrpura o equimosis, los exantemas petequiales purpúricos. Vamos a tener en cuenta el color de las lesiones, si es rosado, si es rojizo, si es violáceo, si es pardo o si es purpúrico. La distribución, si está localizado o es generalizado, si es simétrico o asimétrico, si es confluente, si tiene una evolución centrípeta o centrífuga, si la progresión del exantema es cefalocaudal, si compromete pliegues, plantas y palmas. Y obviamente el patrón morfológico de los mismos, si este es morbiliforme, rubeoliforme, escarlatiniforme, reticular, urticarial, vesículo ampolloso o purpúrico. En cuanto a la signo-sintomatología acompañante, tenemos que tener en cuenta si el paciente presentó un periodo prodrómico y ver cómo fue la clínica durante el periodo prodrómico y la duración del mismo, si presentó o no fiebre, la intensidad y si cedía o no con el uso de antitérmicos, síntomas respiratorios, digestivos o pseudogripales, la presencia o no de prurito, el compromiso ocular de mucosas como ser faringoamigdalitis, la presencia o no de adenopatías o hepatoesplenomegalias, artritis o artralgias, edemas, signos meningios y signos de shock. Los tipos de exantemas, teniendo en cuenta el tipo de lesión, ya dijimos que lo dividimos en tres grandes grupos: los maculopapulosos, los vesículoampollares y los purpúricos petequiales. Los tipos de exantemas los clasificamos de acuerdo a la lesión. Los exantemas maculopapulosos infecciosos
fundamentalmente virales. En la clase de enfermedades exantemáticas hablamos del sarampión, de la rubiola, de la infección por parvovirus B19, que es el eritema infeccioso, la quinta enfermedad, la infección por el herpes tipo 6, el exantema súbito, enterovirus no polio, dengue, las paravirales como la acrodermatitis papulosa infantil, el exantema pleriflexural asimétrico y la pseudoangiomatosis eruptiva, bacteriana, fundamentalmente por el Streptococcus pyogenes con la escarlatina, el Staphylococcus aureus con el síndrome estafilocóxico de la piel escaldada, y en el shock tóxico por la toxina del Streptococcus pyogenes y del Staphylococcus aureus. Otras, como la enfermedad de Lyme, rickettsiosis, tenemos que tener en cuenta el antecedente de viajes a zonas endémicas y no debemos olvidarnos de la sífilis secundaria. Alérgicos a fármacos, alimentos, enfermedades sistémicas como la enfermedad de Kawasaki, la artritis reumatoidea juvenil, el eritema multiforme, la enfermedad de injerto versus huésped, el eritema nodoso y la fiebre reumática. Dentro de los exantemas vesículo-ampollares por el virus herpes simple y el virus herpes varicela zoster y la enfermedad boca-mano-pie, y dentro de los purpúricos petequiales no debemos olvidarnos y pensar en primer lugar a la meningococcemia por el alto grado de morbimortalidad que esta enfermedad le compete, y tener en cuenta también la fiebre hemorrágica por dengue, el síndrome papuloso purpúrico en guantes y calcetines, la púrpura de Schönlein-Henoch y el edema agudo hemorrágico del lactante. Todas ellas están desarrolladas en la clase sobre enfermedades exantemáticas. Como dijimos, para poder arribar al diagnóstico de las enfermedades exantemáticas, vamos a tener en cuenta el patrón morfológico, el tipo de lesión, el color y la distribución, y no debemos olvidarnos de indagar sobre el periodo de incubación, el periodo prodrómico previo a la aparición del exantema, el periodo de estado y de convalecencia, las potenciales complicaciones, ya sean agudas, subagudas o a distancia, crónicas, y en aquellas que sea factible indicar la profilaxis preexposición y posexposición a los contactos.